7, gracias por estar con nosotros a esta hora. A ver, les comentaba que hoy vamos a tratar este tema del referéndum consultivo para el próximo 3 de diciembre y ponernos un poquito a tono, porque, bueno, está bien que estemos de feria y todo lo demás, y fin de semana súper activo, pero también es importante destacar, las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Seguramente, como les dije al comienzo, usted habrá escuchado alguna referencia con respecto a lo que tiene que ver con el referéndum, alguna propaganda, ¿no? Pero usted dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué van a preguntar ahí? Que vote 5 veces sí, pero no entiendo. Entonces, un poco esclarecer qué es lo que se está planteando allí. Está con nosotros Jorge Morán, politólogo. Gracias, Jorge, por venir y esclarecer esta situación, más allá de criticar o no, ¿no? Es algo informativo, porque yo leyendo las preguntas, que precisamente dije en un análisis que hizo Gustavo Azócar, las leí y de verdad que para el común de la gente, de verdad son un poco confusas. Aquí las tengo y bueno, vamos a ir desglosando. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá, contento de compartir contigo y con tu audiencia. Sí, en efecto, obviamente el gran público no podría estar familiarizado con el contenido de las preguntas, que además son largas, no son preguntas de 2 líneas, 3 líneas. Tienen muchos términos que conllevan también cosas, incluso decisiones internacionales, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, el que no conoce un poquito de historia de Venezuela, de qué va esto del labor arbitral de 1899 o el Acuerdo de Ginebra de 1966, pues no va a saber. Es necesario este tipo de cosas, ¿no? Tratar de hacer un poquito de divulgación, en este caso histórica y política. Claro, ok. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Por qué Venezuela está reclamando Guyana? Bueno, esto es un conflicto o un diferendo que tiene aproximadamente 200 años, Laura. Guyana era una colonia inglesa, pero antes de ser inglesa era de una colonia del Reino de los Países Bajos. En 1814, a partir de un tratado entre esos dos reinos, esa región quedó en manos de esa región y otras regiones en el mundo quedaron en manos de la corona británica, ¿no? Pero nunca hubo una definición de parte del Reino de los Países Bajos hacia Gran Bretaña sobre cuál era el límite entre la Guyana y lo que era entonces Venezuela, que estaba en pleno proceso de independencia en 1814, ¿no? ¿Qué sucede? Venezuela, como unidad política, se forma en 1777 como Capitanía General de Venezuela. Y el territorio que tomamos a partir de esa definición como país incluía el territorio Esequibo, ¿no? Que es lo que está en disputa. Entonces, Venezuela, cuando finalmente se separa de la Gran Colombia, se supone que el territorio pues corresponde a lo que era la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Hay un principio que es el uti possidetis iuris, que estaba en la Constitución 61 y también está creo que en esta, que básicamente dice eso: el territorio de Venezuela corresponde a lo que tenía como territorio como Capitanía General de Venezuela. Entonces, eso incluiría evidentemente el Esequibo. Pero ¿qué sucede? Era, y todavía lo es un poco, una zona un poco abandonada. La población en Esequibo creo que no pasa de 120.000, 150.000 personas, es un territorio extenso de más de 150.000 kilómetros cuadrados. O sea, el Esequibo es más... ¿Cuánto es la población? Creo que no pasa de 150.000 personas, ¿no? Y a lo mejor me estoy pasando de la cuenta, pero en extensión es casi tan grande como Uruguay. Es grande como, no sé, como El Salvador, o sea, como algunos países. Pero obviamente es territorio virgen, es selva, es montaña y también es rico en recursos minerales, ¿no? Entonces ahí está el atractivo del Esequibo. El Esequibo es más grande que la Guyana. Es decir, si Guyana pierde el Esequibo, estaría perdiendo el 70% de su territorio, ¿no? Que es muy importante. Entonces, a partir de 1814, los británicos, que eran una gran potencia, comienzan a colonizar el Esequibo.
digamos, a tratar de llevar a sus colonos hacia el occidente, es decir, hacia Venezuela. Y Venezuela, por supuesto, es un país que durante el siglo XIX vivió entre guerras civiles, golpes de Estado, no tenía capacidad de, digamos, de llevar la presencia del Estado venezolano hacia ese equipo, porque todavía no había resuelto su problema existencial dentro de las llamadas, digamos, del centro del país. Gran Bretaña se aprovechó de esa situación y de ser una potencia. Entonces, evidentemente, ellos sí pudieron, digamos, colonizar esa zona. Luego, los primeros reclamos empiezan a partir de la mitad del siglo XIX. Hay un señor de apellido Schambruck, que es muy famoso en esta historia, que es alemán, pero él era un botánico, como Humboldt, como Henri Pittier, como von Planck, estas personas. Y a él le designaron las autoridades británicas elaborar un mapa para determinar digamos, la frontera o los lineamientos, la línea que divide la Guyana británica de Venezuela. Y él estableció una línea que iba incluso mucho más al oeste, o sea, mucho más dentro del territorio venezolano. Esto, para resumir un poco el cuento, provocó que eventualmente Venezuela rompiera relaciones con la Gran Bretaña y, invocando la doctrina Monroe, hace un llamado a Estados Unidos para que ayude con la resolución del conflicto. Eventualmente, a finales del siglo XIX, en 1897, se firma el Tratado de Washington que convoca el lado arbitral de París, que finalmente emite su sentencia, digamos, en 1899, que es una sentencia que le da la razón a la colonia británica. A la colonia británica. O sea que ese territorio era de ellos y no de Venezuela. Sí, pero ¿qué sucede? Ese tribunal estaba conformado por 5 jueces, 2 británicos, un ruso y 2 norteamericanos. O sea, no había ningún venezolano. Y quienes representaban a los venezolanos eran los norteamericanos. Y luego de algunos años, una de las personas que estaba cercanos al tribunal, a ese lado arbitral, luego de su muerte, mejor dicho, dejó unas memorias en donde contaba, digamos, las interioridades del debate, de lo que se debatió allí. Y entre otras cosas, dejó en evidencia que hubo amenazas de parte de la delegación británica, en el sentido de que si no se aceptaba el Esequibo, o sea, que el Esequibo entrara dentro de la corona, de la Guyana británica, ellos iban a ir mucho más por territorio venezolano. Además, el juez ruso estaba trabajando, o sea, no era imparcial, estaba trabajando por parte de los británicos. Pero además, este tratado, que fue denunciado por Venezuela, y que Venezuela considera nulo e írrito, no tiene motivaciones, que en el caso del derecho implica una justificación, ¿no? Y como no la tiene, ya eso permite cuestionarlo como nulo o como ilegal, ¿no? Además, se le considera como un fraude procesal, precisamente por este tema de las presiones y digamos, de una especie de complot que finalmente fue lo que se demostró con estas memorias que publicó este juez norteamericano. Entonces, esto fue denunciado por Venezuela, obviamente después de 1899, y finalmente en 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Ginebra lo que hace es reconocer que Venezuela, o sea, el reclamo de Venezuela. O sea, el laudo arbitral, que fue en 1899, le daba la razón a Guyana o a la colonia británica. Correcto. Y después en Ginebra le daba la razón a Venezuela. Bueno, le daba, aceptaba la controversia, es decir, que Venezuela tenía derecho a, digamos, a pataleo, hablando en términos coloquiales. Y ese acuerdo de Ginebra estableció unos mecanismos para la solución de la controversia, y esos mecanismos eran o implicaban un acuerdo entre las partes. En principio entre Venezuela y la corona británica, pero 3 meses después del acuerdo de firmarse el Acuerdo de Ginebra, Guyana obtiene su independencia. Entonces, evidentemente,
ya el acuerdo tendría que alcanzarse entre Venezuela Y Guyana. y Guyana. Entonces se forma una comisión mixta que estaba conformada por 2 representantes venezolanos y 2 representantes guyaneses que no llegaron a ningún acuerdo por la posición intransigente de Guyana, básicamente. Esa comisión mixta estuvo vigente hasta el año 1970 porque tenía un periodo de duración de 4 años. Y a partir de allí el proceso se ha ido, digamos, congelando. Pero más allá del proceso de derecho internacional, el hecho es que de facto el Esequibo es guyanés, es decir, quien habita allí son guyaneses. Claro, porque los que han puesto la infraestructura, las condiciones ahí, la población ha sido guyana por mucho tiempo. Venezuela no ha tenido como que, está en reclamación, pero está en stand-by, no ha establecido como estructuras ni población. Entonces, exacto. Bueno, si quieres ahorita vamos a las preguntas, pero la última pregunta tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo se sienten las personas que habitan el Esequibo? O sea, obviamente se sienten guyaneses. Se deben sentir guyaneses. Claro. No hay presencia en Venezuela. Venezuela nunca hizo ejercicio efectivo de la soberanía en ese territorio. Claro, entonces, bueno, ahora este referéndum que busca, por favor, para que la gente sepa. Bueno, eso es una buena pregunta. O sea, ¿qué busca y dónde se va a llevar la gente? Ajá, votamos 5 veces sí, como dice el gobierno. ¿Y a dónde van esas preguntas? ¿Va una corte internacional? ¿Qué va a pasar con eso? Porque la gente dirá, bueno, yo voto, ¿y para qué me están pidiendo eso? ¿Dónde va a ir mi voto? Bueno, en principio la gente puede votar sí en algunas preguntas, en otras no, aunque creo que no hay la opción de votar no, sino que tendría que dejarse en blanco, ¿no? Se dejaría en blanco, creo que es la opción, ¿no? Hay unas preguntas que es como, ¿tú quieres a tu mamá? Obviamente yo voy a decir que sí. Pero ¿a dónde va esto después? Esto es de consumo interno, esto es política interna. Okay. Esto es política interna, esto no tiene ningún efecto internacional, o sea, para empezar, esto es un referéndum consultivo, ¿no? El referéndum consultivo no tiene, no genera obligación legal, no es vinculante, ¿ok? O sea, la Constitución permite este tipo de referéndum para que se le permita precisamente consultar a la población temas de interés nacional, ¿no? A ver qué opina la población sobre esta temática, y no hay límites para consultar, podemos consultar básicamente lo que sea, pero eso no es vinculante, no obliga a nadie a tomar una decisión sobre el resultado del consultivo. Esto lo hace el gobierno nacional, o lo convoca el gobierno nacional por razones de política interna. Primero, creo que busca anotarse en un discurso de patriotismo, es decir, en la búsqueda del enemigo externo, que es una técnica o una estrategia muy utilizada por muchos regímenes y gobiernos en general, ¿no? Buscar el enemigo externo. Entonces el enemigo externo obviamente sería el conflicto, el diferendo, para tratar de llevar a su causa el apoyo nacional. Luego también de distraer la atención de las cosas, digamos, de la dinámica política nacional más reciente, y también para generar confusión, dilemas dentro de la oposición, porque hay muchos sectores de la oposición que no saben cómo asumir esto. Es más, la oposición ha pecado de no plantear propuestas alternativas. O sea, la oposición, en medio de su dinámica interna, no tomo, me parece que no ha tomado en serio el tema del Esequibo. Ajá, pero ahora, una vez que, porque bueno, por el tiempo, Jorge, una vez que votemos, o que esto no tiene ninguna injerencia a nivel internacional, ninguna decisión que se pueda tomar, ¿cuándo entonces se va a decidir lo de el Esequibo a nivel internacional? ¿Cuándo hay una reunión entre las partes? Bueno, no va a haber por ahora una reunión entre las partes, porque Guyana no quiere reunirse. Pero imagino que eso está dado también por una corte internacional. Sí, de hecho, la tercera pregunta tiene que ver con que Venezuela reconozca o no a la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano donde está el diferendo, como, digamos, como el órgano para resolver esta controversia. O sea, Venezuela no quiere que un tercero
resuelva esto, ¿no? Venezuela quiere, y eso ha sido así históricamente, esa política, que se resuelva directamente entre las partes, ¿no? Un tema de negociación. La Corte Internacional de Justicia reconoció a partir del año 2020 que ella puede resolver esto. O sea, la Corte Internacional de Justicia está creada para resolver diferendos entre los estados, que es diferente a la Corte Penal Internacional, que es donde también Venezuela ha estado recientemente, pero es con asuntos de derechos humanos. Ajá, de derechos humanos. ¿Okay? No confundir una con la otra. Entonces allí está, ahí se va a resolver el asunto, ¿no? Venezuela no quiere reconocerla, pero evidentemente se va a resolver igual, y nuestro país tiene hasta el mes de abril, digamos, para presentar sus alegatos. Entonces, ¿qué es lo que creemos algunos sobre este tema? Que Venezuela debería prepararse lo mejor posible para presentar digamos, sus argumentos, de manera que sea posible convencer a la Corte Internacional de Justicia y le dé la razón. ¿Cuál sería el resultado de si nos da la razón? Bueno, reconocer que el laudo arbitral es írrito y nulo, ¿no? Si le da la razón a Guyana, entonces valida el resultado del laudo arbitral 1899, entonces quedaría el Esequibo en manos ya legales de Guyana. Entonces, a eso es donde debería abocarse el gobierno nacional. Mi pregunta también es, y ya para pasar a las preguntas, porque tenemos que hacerlo ya. A nivel internacional, temas que, bueno, hay otros países, por ejemplo, tenemos el tema de Argentina con sus islas, las Malvinas. Creo que hay un caso entre Ecuador y Perú, creo, de unas islas que están hacia el océano. Bueno, hay un diferente entre Colombia y Nicaragua. Bueno, hay Chile, varios países, Argentina, pero esos son discusiones que se llevan años y años y años, y al final, fíjate, tiene 200 años, y al final, ¿qué se puede hacer con eso? Si nosotros no hacemos nada ante la Corte Internacional de Justicia, el juicio seguirá adelante, y ellos eventualmente, un periodo de 1 o 2 años, no lo sé, porque eso siempre toma tiempo, emitirán su decisión, ¿no? Y si Venezuela no presenta sus argumentos, pero lo más seguro es que la decisión sea favorable a Guyana. Exacto. Bueno, vamos aquí rapidito con las preguntas para que ustedes tengan conocimiento acá. A ver, ok. ¿Está usted de acuerdo con rechazar el laudo arbitral de París firmado en 1899, que ya lo afirmó Jorge, o lo dijo Jorge? ¿Sí o no? Sí, ese laudo, la posición venezolana históricamente es que es nulo e irrita, entonces la respuesta tendría que ser que sí. Aquí, pregunta 2. La segunda pregunta, a ver, dice acá, porque no le quiero poner la sazón que le puso Gustavo Azúcar, sino leer. 2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? Bueno, esa me parece que ya lo mencionamos. Este mecanismo establece, o este acuerdo establece varios mecanismos para que sea las partes las que negocien y lleguen a un acuerdo. ¿Qué pudiera hacer? Bueno, no nos das todo el territorio, nos das una parte, nos das los derechos a... Porque aquí hay un tema importante, Laura, y es los recientes descubrimientos de gas y petróleo. La parte rica en minerales. Sí, que es muy atractivo para Venezuela, ¿no? A pesar de que Venezuela ya es una potencia. Ok, la tercera. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre Guyana Esequiba? Aquí dice que, bueno, que ha causado gran revuelo esta pregunta. La pregunta número 3. La responsabilidad constitucional, dice aquí, que partes para eludir esa responsabilidad, no sé. Sí, es lo que hablábamos, o sea, el juicio está allí, o el diferendo está allí, y así nosotros nos neguemos
va a continuar ahí y ahí va a progresar. Entonces, de nada vale decir que sí, no lo reconocemos, pero igual está allí. Vamos con la 4. ¿Está usted de acuerdo con oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Al parecer, bueno, se han hecho también trabajos de minería y de transnacionales allí en la parte del mar. Se están concesiones a empresas norteamericanas, a empresas chinas, por cierto. Entonces, hay un poco el tema del apoyo internacional, Laura. Guyana cuenta con más apoyos que Venezuela, entonces a nivel diplomático tampoco estamos bien. Por eso quizás el gobierno nacional busca en el apoyo interno una manera de justificarse o de legitimidad, perdón, ante el proceso o ante el diferente. Exacto. Y para finalizar, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guyana Esequiba y que se desarrolle un plan elaborado para la atención integral de la población actual y futura del territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía, cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Entonces, bueno, allí obviamente que si se le da la razón a Venezuela, obviamente estas personas que habitan allí, como lo dijo el politólogo, pues pasarían a formar parte del territorio venezolano y serían venezolanos y tendría que hacerse toda esta estructura. Bueno, de verdad que, ay Dios mío, se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. Tenemos nada más para hacer los comerciales y la despedida. Jorge, gracias por venir, por darnos un poco un briefing histórico de lo que usted va a votar el próximo 3 de diciembre. Es importante hacer este tipo de programas informativos, que la gente sepa más allá de una cuña de televisión o radio. Bueno, ¿de qué me están hablando? Yo no entiendo. Bueno, más o menos ya medio sabemos que esto viene ya desde hace 200 años y que bueno, que ya han habido dos partes internacionales o dos, se puede decir eso, lo del laudo arbitral y lo de la firma de Ginebra, dos intentos por resolver varios la situación, intentos, sí. no se ha logrado. Vamos a ver qué pasa ahora en adelante. De todas formas, muchísimas gracias, Jorge, por venir. ¿Sí? No, un gusto. Y por un poco esclarecernos el panorama. 11:48 minutos a través de Éxitos 89.7. Vamos a comercial, escuchamos este buen tema, ya venimos con más.